Pensar que donde está ahora mismo la iglesia conventual, que ese es su nombre, de la Virgen de la Estrella, junto con el convento mercedario, era una zona totalmente aislada, no había casas, estas casas que hoy contemplamos no existían, y lo único que se conservaba en esta zona es en esas manzanas que dan a la calle Calatrava, donde está el colegio, y la calle Quijote, que es la que sale a la calle Dulcinea del Toboso, calle El Yeso, toda la vida Dios, para que nos entendamos. Lo que había era dos corralones muy grandes, dos cercas que se les llamaban así, que era donde estaba todo el ganado, que era propiedad y que eran donaciones que hacía el pueblo de Miguel Turla a la congregación de la Virgen de la Estrella, y que con la cría de esos corderos, con la comercialización de la lana, con el queso que se hacía, pues era con lo que se cubría el funcionamiento de culto dentro del templo, es decir, la cera, las celebraciones, la pólvora, los arreglos florales, los tejidos que se tenían que encargar para las vestimentas de la Virgen y demás. Todo eso se gestionaba con ese dinero. La prueba es que en el camarín de la congregación se encuentra un documento, un libro, un legajo, en el cual podemos ver año por año, desde 1788 hasta 1928, concretamente, esas cuentas de los corderos, los carneros, y además tenían dos pastores propios, que además se encargaban de sacar gente que criaba en sus casas un corderillo, pues para engordarlo. Lo que hacían es que les pagaban a esos pastores para que se llevaran con todo el rebaño a la zona de la dehesa ese ganado. Además, a la espalda del convento, de la tapia del convento, porque todas estas zonas eran tierras de pan llevar, o sea, para huertas, toda esta zona que está aquí, que veis, a la espalda había una prensa, que es donde ahora mismo tiene los materiales del Mona, como decimos, Diony. Ahí había una prensa que originariamente esa prensa era del convento y que después, en 1823, fue desamortizada y fue sacada a subasta, y que, bueno, los distintos propietarios fueron utilizándola, y es más, si vais a por algo de materiales, todavía se conservan partes de los lagares en tapia, que son los que había originariamente. Entonces, esta zona tenéis que pensar que estaba totalmente aislada, porque un monasterio, una ermita con un monasterio, necesita estar en un lugar alejado de el pueblo, porque su función, en este caso de las monjas, es orar y pedir por todos nosotros, y para eso necesitamos un espacio próximo a la naturaleza, en un entorno natural concreto. Toda esta zona, para que os hagáis una idea, no está urbanizada. Bueno, ahí se abrió la calle hace 4 días. Muchos recordaréis la tapia que había ahí, que se cerraba. Había eras. Y en aquella zona, 3/4 de lo mismo. Pues bien, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en esta zona no va a haber nada. Es decir, para que os hagáis una idea, la calle Carretas es la M30 de la Miguel Turla del siglo XVIII, ¿vale? La prueba es que toda esta zona está libre, con huertos, igual que donde se tiran los fuegos artificiales, y lo único que había era un monasterio, una especie de convento de orden terciaria, que es lo que hoy es la casa de la capellanía, ¿vale? Entonces, os invito a que vayamos andando hacia la calle Carretas, ahí haremos otra parada para ir a la calle Estación, o antiguamente llamada Estación, ¿vale? Pues venga, vamos a ello. Tenemos una casa que la fachada actual, por la portada, es de 1788, ¿vale? Que se va a desamortizar en 1802, son las llamadas desamortizaciones de Godoy, y que, bueno, pues esa orden terciaria, en esa vía de comunicación que unía lo que era el camino que marcaba, que llamamos de la calle Granada para acá, enlazamos el camino de Pozuelo,
el camino del Los Cesares, calzada, y hacia la zona, digamos, de Ciudad Real por fuera, ¿vale? Y lo conectamos directamente con los caminos que nos mandan al corazón de Calatrava, Almagro, Carrión y la Membrilleja. Si os dais cuenta, esta zona, por eso no creció prácticamente, porque digamos que era una especie de circunvalación como las entendemos hoy. Algo así para intentar quitar parte del transporte interior comarcal, intentarlo quitar del centro del pueblo, que ya vais a ver luego que no es tan centro. Tenemos aquí una orden terciaria, o sea, para que nos entendamos, es un tipo de convento de finales del siglo XVIII y es personas, en este caso aquí eran hombres, que decidían retirarse a vivir como eremitas conforme a la orden terciaria franciscana. Va a durar muy poco porque el conde de Aranda, primer ministro de Carlos III y después de Carlos IV, pues digamos que todos los edificios religiosos, ese legalismo borbónico, el legalismo era la política de usar la iglesia para los intereses de la corona, pues digamos que lo que no era rentable, es decir, a lo que la corona le tenía que poner dinero, pues lo que se hacía es que se desamortizaba, ¿vale? Particularmente órdenes religiosas. Concretamente, aquí tenemos uno de los que estaban en las afueras. Aquí llegó a haber, lo que más, llegó a haber 12 franciscanos terciarios y había otro convento, en este caso femenino, también de franciscas o franciscanas, concretamente en el pasaje que va a la calle de la Soledad. Muchos recordaréis donde Mónica tenía la tienda. Bueno, pues toda esa manzana era una casa muy similar a esta y en este caso eran mujeres que en muchos casos eran viudas o solteras que lo que habían decidido era, pues igual, retirarse y dedicar su vida o lo que le quedaba de vida a rezar y a pedir por los demás y orar y dar culto al Señor, ¿no? Por tanto, todo esto que tenéis aquí empieza a crecer en el siglo XIX, pero en el siglo XIX a mediados del siglo XIX. Hasta hace 4 días todo esto eran huertos y seguro que muchos recordaréis de pasar por la calle Carretas y no haber prácticamente en el lado derecho, no haber casas, eran huertos principalmente. Entonces, eso va a conectar o nos va a guiar con la calle ancha, que se le empieza a llamar calle ancha, concretamente en el siglo XIX, porque va a ser un ensanche para conectar con las calzadas, que era como se llamaban a esos caminos, que eran de 12 varas, digamos algo así como lo equivalente a la autovía en camino, el que iba a Almagro, cabecera y capital de provincia, a finales del siglo XVIII, no lo olvidéis, que no era Ciudad Real, a la Membrilleja, que era la antigua encomienda de la que dependía Miguel Turgo hasta el siglo XIV y que va a tener muchísima vinculación en ese entorno churriego de población por lo que le pasaba a Ciruela o le pasaba a otros contornos, aunque sea de otros pueblos, y a Carrión, al camino de Carrión, porque también había una gran dehesa en torno a la sierra y en torno a el vado, que está entre la mina Vizcayo, lo que llamamos los montes, los bienes de propios del ayuntamiento, y el Cerro de los Lobos, que os sonará también, que es el antiguo pasaje, el antiguo camino, que había una atalaya, que todavía se conservan restos de esa atalaya dentro de una finca privada, una antigua atalaya musulmana, luego cristiana, y que va a ser una de las principales vías de comunicación porque va a haber muchísima población de Miguel Turgla que va a estar trabajando también en Carrión y viceversa. Son 7 kilómetros que eran unas distancias normales, incluso había su red de fuentes, en los Navajos había una antigua fuente que todavía se conserva un poco apartada del camino, había distintos cuartos para los que tenían las mulas y demás, o sea que digamos que había una especie de servicios de comunicación. Ahora pensamos solo en carreteras, en autovías, pero en aquella época lo que pesaba principalmente eran los caminos y tenían dotación, ¿vale? No penséis que estaba todo asfaltado o empedrado, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir entrando para ese pueblo, a esos límites del pueblo que nos vamos a encontrar entre el siglo XVI, siglo XVII, y vamos a bajar por esta calle, la calle Pablo Ruiz Picasso, que tradicionalmente, históricamente, siempre se ha llamado calle de la Estación. No penséis que era porque el tren paraba en la M30.
No, la estación de Vía Crucis. Y si os fijáis un poquillo y recordáis el miércoles santo, leche, se sigue pasando por el mismo sitio. Se nos había olvidado el nombre de la calle, pero no el uso. Sabemos que esta casa, porque esta es la parte de detrás de la casa de María Laguna, esta casa se empieza a erigir justo a finales del siglo XVIII. María Laguna era alcalde mayor de Miguel Tuogla. El alcalde era especie de juez, ¿vale? Juez de vara. Y lo que van a empezar es a erigir toda una gran casa que la van a acabar de hacer sus sucesores después de la Guerra de Independencia y de las desamortizaciones de Mendizábal, o sea, estamos hablando a mediados del siglo XIX, en pleno reinado de Isabel II, y que es un buen ejemplo de casa burguesa o de casa de oligarquía del siglo XIX manchega, ¿vale? Entonces vais a ver que está la parte de servicio, que es toda esta parte que tenéis aquí atrás, y la casa principal con sus estancias propias, es decir, el patio, la recepción tipo tablinio romano, donde se recibía a los trabajadores, a los clientes, como se les denominaba en la época. Tenían hasta salón de bailes, incluso por tener, como se hicieron cargo en el siglo XIX, del culto a Nuestra Señora de la Soledad, pues tenían una habitación que estuvo ahí hasta hace 4 días, que se llamaba la habitación de la Virgen, que era donde estaban los mantos, y estaba todo colocado para disposición y vestir la Virgen. O sea que me refiero que estas familias, esta oligarquía local, pues en muchos casos van a ir marcando su sello propio y van a ir desarrollando no solo su peso político y social, sino también cultural o religioso. Va a ser una manera de tener preeminencia, vamos a denominarlo así, dentro de la localidad, ¿vale? Pues ahora vamos a bajarnos por la calle Vía Crucis, que ya no se os va a olvidar, calle Estación de Vía Crucis, ¿vale? Y vamos a ir a una conexión de caminos, no de calles, ¿vale? Pues venga, vamos. Estamos en un cruce de caminos, nunca mejor dicho, como es la calle Ciruela, que es el camino de Ciruela realmente. En el siglo XIX, en este camino solamente tenemos una tahona muy grande al lado de la calle Misericordia, que es un pasaje, que es lo que llamamos una calle de servicio, por la que entran portalones donde entran los carros principalmente. Tenemos la Soledad y el cementerio de la villa y el camino que sale hacia Ciruela y que te marca también hacia el Pardillo y otras aldeas próximas en las que también va a haber mucha población de Miguel Tuogla que va a estar desarrollando sus trabajos. O sea, esta estructura que veis ahora urbana, este estrechar de la calle, prácticamente es del siglo XX, porque originariamente eran las afueras. Es más, en los planos, en el plano que hay del siglo XVIII, esto pone afueras. No hay nada. Tenemos una calle principal, que es lo que hoy llamamos la calle General Aguilera, que la gente mayor, sabéis que siempre dice, ¿dónde vas? A la calle Caballeros. ¿Verdad? ¿Lo habéis oído siempre así? La calle Caballeros, ¿por qué? Porque era la calle en la que desde el siglo XV las familias que eran miembros de la Orden de Calatrava y que eran caballeros, tenían sus casas. O sea, las casas nobles o las casas palaciegas, vamos a llamarlas así. Cuando digo palaciegas, no quiero que penséis en ningún palacio gigantesco ni nada de eso, sino casas de gran tamaño que simbolizan la riqueza y el prestigio de ciertas familias. Estaban todas amontonadas en esta calle. ¿Hacia dónde? Hacia la plaza del mercado,
o Plaza del Concejo, que es como se llamaba lo que actualmente conocemos como Plaza de España, ¿vale? Muchos recordaréis hasta hace 4 días cuando se montaba el mercado justo ahí, porque aquí era el mercado, no el mercado. Vamos a decir las cosas así, ¿no? Fijaros que todavía nos quedan algunos negativos históricos, como decimos en arqueología, lo que hubo, y es que si veis, hay todavía casonas grandes en toda esta zona. Vemos que hay una zona que le metieron la pala y que se conserva parte de esa fachada. Vemos enfrente una gran casa, que es la de la familia Barco, que prácticamente engloba una manzana. Y después otras casas más pequeñas que por particiones, sobre todo a partir del siglo XIX, donde decaen esas familias y empiezan a venir familias vinculadas a cargos del Estado, por ejemplo, estanqueros, por ejemplo, tiendas que vendían los aguardientes, y luego hablaremos del boom de los aguardientes en Miguel Tuogla, que otra cosa no sabremos, pero aquí de aguardientes sabíamos mucho. Pues muchas de esas casas se van a parcelar, y es lo que vamos a encontrar. Pero que si os fijáis, y cuando paséis por la calle veis el ancho de la calle, que es más ancho que una calle normal de las del casco del pueblo. Pensar en la calle Ave María o Esaú de María, pensar en las callejuelas que conectan con la plaza, y veis que esta calle es más ancha. Y es más ancha por ese privilegio, porque era el de los caballeros. Los caballeros eran los que podían elevar casas de 2 plantas. ¿Por qué? Porque la planta principal o pública era la primera planta. La planta de abajo era una planta donde estaba el zaguán, donde entraban con las caballerías, donde estaban los criados y estaban las cocinas, y en muchos casos tenían guardilla o cámaras, que era como se denominaba a la zona superior, que era donde dormían aquellos criados de confianza. Es decir, el tener una planta en aquella época significaba que eras rico o que eras poderoso o que tenías derechos. Porque tenéis que pensar que desde el siglo XIII, en este caso, hasta bien entrado el siglo XIX, el orden social se regía por el principio de sangre, es decir, el principio de nacimiento. Si tú nacías en una familia noble, tú eras noble aunque fueras tonto, para que nos entendamos. Y tenías derecho a ocupar los cargos porque eras noble, aunque fueras tonto. Luego estaba el tercer estado, o el estado de pecheros, que era la inmensa mayoría, hombres y mujeres libres, pero que no tenían privilegios, y se les llamaba pecheros porque pechaban. Ese es un verbo que se nos ha olvidado, pero pechar es pagar. Eran los que pagaban impuestos. Pagaban la alcabala, por ejemplo, que era especie de IVA, las sisas, ¿quién no ha sisado, no? Si me suena todo eso, ¿verdad? Y las contribuciones. ¿Qué pasa? Que en el siglo XIX, en esas mismas casas, pues esas familias van a acabar convirtiéndose en oligarquía local, y un buen ejemplo son los Barcos. Pero los María Laguna, como decíamos tradicionalmente, que eran, digamos, del mismo rango, aunque más tardíos en llegar a Miguel Tuogla, os he dicho, en el siglo XVIII, en la misma calle Caballeros le dan prolongación y construyen ellos. Pues nosotros no somos menos. Pero es que si ahora tiráis toda la calle para allá, la calle José Mora, calle Toledo hasta la Guerra Civil, pensar las casas que hay de familias de la oligarquía del pueblo. O sea, la Milla de Oro, M30 Milla de Oro, o sea, ya vamos. Y luego va a haber alguna más en torno a la plaza. Y vamos a diferenciar entre isabelinos o liberales y carlistas. Los carlistas, las familias de las oligarquías pertenecientes al carlismo, van a estar todos en las afueras del pueblo de la época. La Casa Castellano, la tenéis en la calle, en la calle Carretas, los Trujillo, están en la plaza. Esos son los que eran partidarios del ámbito carlista. Y en cambio, estas familias que han venido nuevas, vinculadas a la administración, van a ser los que son de corte isabelino. Es más, el otro día en la procesión pudisteis ver
a las banderas gremiales. Gremiales hay muy pocas, porque tampoco había tanto tejido económico en Miguel Turla. Sin embargo, hay muchas banderas que tienen formas de cuadros o bandas. Esas históricamente se conocen como las banderas liberales. ¿Y por qué? Porque dentro de la tradición de acompañar a la patrona en esa procesión cívica, que eran los distintos gremios que en el siglo XVIII van a desaparecer, la de los pastores, la de los labradores y la de los artesanos, que era como se denominaba el gremio, se van a sumar las banderas de las principales familias que componían la oligarquía del pueblo, y que el encargado de sacar esas banderas era el mayoral o el hombre de confianza de esas familias. Y era una manera de rendir tributo y de unir el pasado, la Edad Media y la Edad Moderna, con la Edad Contemporánea. Una manera de legitimarse, pero también es una manera de prestancia y reconocimiento social. Fijaros que está todo al milímetro. No penséis que se ha inventado ahora el que la ofrenda de la Virgen de la Estrella salgan y vayan primero las banderas, las asociaciones, pero al final cierra el concejo, la congregación de la Virgen de la Estrella cierra el concejo, o sea, el ayuntamiento. Eso no lo hemos inventado ahora. Esto se hacía desde el siglo XVII. ¿Han ido surgiendo asociaciones? Las hemos ido incorporando. Pero seguimos haciendo lo mismo. Lo que pasa es que no hemos sido conscientes que estamos manteniendo un hecho. Algo que se hacía no por circunstancia o casualidad, sino que se hacía muy bien pensado porque se iba marcando, como decían a los viejos, la jerarquía, que era una palabra que tenía mucha resonancia en la época y que la gente mayor usaba muchísimo, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Que ahora vamos a coger y vamos a seguir por ese camino de ciruela que conecta a dos lados, ¿no? Calle Caballeros, o sea, al centro neurálgico del pueblo, pero también va a conectar a través de dar un rodeo por unas zonas que se inundan, por esta zona, vamos dando un rodeo, de ahí el nombre de la calle, salimos a la llamada Alcantarilla y salimos al polígono industrial de la estación del tren, que es la calle Botija, son alfareros principalmente, destilerías, la fábrica de harina, prensas de aceite, ahí y en la zona de los astillejos, la zona donde están muchos de los carpinteros de la villa, ¿vale? Entonces, vamos a seguir avanzando y vamos para la zona del mercado, ¿vale? Venga. Bueno, más que nada por aprovechar que es más transitada la llamada calle, la llamada calle ancha originariamente, ¿vale? O que une ese centro con esa bifurcación de camino, que eso es la calle ancha, ni más ni menos, ¿vale? La calle ancha original arranca prácticamente desde las esquinas de la Plaza del Mercado o Plaza de España. Le empiezan a llamar calle ancha a partir de que los caminos que confluyen los meten empiezan a construir casas, pero eso va a ser muy a final del siglo XIX, principios del siglo XX. Hacia 1920 toda esa zona ya va a estar perfectamente urbanizada. Todo el arranque de la calle Almagro, todo el arranque de la calle Ancha y hasta llegar prácticamente a los llamados pozos de nieve que estaban en el camino de la Membrilla, originariamente. Y había una serie de eras que también se usaban para las labores agrícolas. Bien,
Antes os decía que la calle Botija aparece ya aparece en documentos del siglo XVIII. Aparece nombrada como tal. Y es que aquí muchos recordaréis, y algunos testimonios quedan, lo que hemos llamado tradicionalmente la cuadra. Lo hemos conocido todos como un bar, pero era una cuadra de animales originariamente. Bueno, pues en toda esta zona, lo que predominaban principalmente son ese tipo de empresas que estaban vinculadas con la explotación económica del ferrocarril. Es decir, principalmente las destilerías. Si cogéis la calle Botija, la bodega que hemos dicho siempre de Ramírez, originariamente era una destilería completa. Tenemos la prensa de aceite, que ahora es de Jaramillo, pero originariamente había 2 prensas. Había 2 fábricas de jabón de Marsella, del jabón de Sosa, como decimos tradicionalmente. También encontrábamos la fábrica de harina, que previamente a ser fábrica de harina, lo que eran bodegas. Fábrica de harina que va a estar funcionando durante los años 50. ¿Por qué en esta calle? Muy sencillo, porque esta calle se va a dedicar principalmente a una especie de polígono industrial, pero dentro de las afueras del pueblo. ¿De qué? De todo aquello que podía venderse en la estación. Es decir, la estación, si os fijáis, tenéis prácticamente la calle Malpica, que es el nervio urbano que une el barrio de Oriente con el centro y que enlaza con la calle La Corte, que es la que conecta con la estación. En los planos de 1885, la calle La Corte no tiene casas prácticamente, tiene algunas vaquerías y solamente hay 3 casas, las de la esquina con la calle Lanza, la esquina de la calle Oriente, justo ahí, que estaban vinculadas al personal que estaba asociado a la estación del tren y que vivían principalmente de las, ¿cómo decirlo?, de la carga y descarga de esas mercancías. Miguel Turgel era un pueblo que se dedicaba principalmente a vender productos, un pueblo, hoy diríamos industrial, en aquella época podríamos decir protoindustrial. Desde 1856, que llega el ferrocarril y que mucha gente empieza a decir que eso era un elemento que iba a destrozar el campo y que no iba a dejar a la gente de Miguel Turgel poder vivir tradicionalmente, hubo 2 bandos, unos a favor y otros en contra, y que después, un siglo después, pues la estación de tren, las estafetas, como se las denominaba, pues tenía un papel fundamental y que hoy todavía cuando vamos a pasear por la sierra, pues vemos unos árboles y vemos algún negativo de suelo hidráulico en las antiguas viviendas y de la infraestructura de tanto la zona de pasajeros como de los almacenes en los que actuaban como nave para cargar y descargar. Y que era un medio de comunicación que la gente de Miguel Turgel solía usar de manera bastante importante, sobre todo para ir al Magro, para ir a los toros al Magro, para ir a la feria. ¿Por qué? Porque la gente lo que iba era simplemente a las fiestas, a las ferias de su capital, Almagro. Si no, pensar cómo vas a la feria de Almagro y te encuentras a medio Miguel Turgel. ¿Por qué? Pero es que llega la glomería de la Virgen de los Santos en el Pozuelo y te encuentras y dices, bueno, ¿y aquí? Y luego llegas a San Isidro y no vas. ¿Por qué? Porque seguimos conservando, en cierta medida, hacemos cosas por inercia, porque nos lo han enseñado, pero no lo haces pensándolo. Acudimos a la glomería en Pozuelo porque se hacía el Domingo de la Justicia y que los pueblos que conformaban la encomienda de Pozuelo, entre ellos el nuestro, era donde podíamos ir a protestar y presentar una demanda en segunda instancia ante el juez, que era el comendador, para ver si te daba la razón o no. Y eso se hacía en el Cerro, por eso no se hacía en Pozuelo, se hacía en el santuario. Porque era un poco de todo, porque la patrona de la encomienda es Santa María, cabeza de todos los santos. Hasta hace 4 días había gente de Miguel Turgel que se llamaba Marisa, María de los Santos. Se ha ido perdiendo, pero era por eso, porque muchas familias estaban vinculadas. Y ahora pensad
que la mitad de esa oligarquía del pueblo eran propietarios de buena parte de las grandes fincas de toda esa zona de Pozuelo, porque estábamos interrelacionados. Segundo elemento, Almagro, los toros, Cagancho, ¿verdad? ¿Os acordáis de Cagancho? Dice, has quedado peor que Cagancho en Almagro. Eso se produjo a principios de los años 20 y está en prensa. Lo que pasa es que no cuenta nunca nadie que Cagancho es verdad que ese día salió y el hombre le entró la tembladera y dijo, hasta luego. Lo que no cuenta nadie es que una pareja de la Guardia Civil lo detuvo y al día siguiente lo obligaron a torear a los 6 toros. Y salió por la puerta grande con 2 orejas y rabo. Eso es lo que la gente no cuenta. Pero la gente mayor te contaba que iban a la estación de Almagro, iban a ver los toros, iban a la feria. Y como no había coches, pues utilizaban el ferrocarril, por lo que había. Porque si vas en carro o en mula no llegas. Se acabó la feria cuando vas. Es decir, que va a haber una interrelación muy importante, pero es que también para ir a Ciudad Real. Porque si recordáis la antigua estación, está en lo que hoy prácticamente es el centro de Ciudad Real. Entonces, también se utilizaba. La mayoría de gente, los que se lo podían permitir, iban en carros por la distancia, galeras, tartanas. Había una tartana que le llamaban la pava. ¿A qué se le llamaba la pava aquí? Joder, qué casualidad, ¿eh? Estaba inventado. Hay unas fotos, hay unas imágenes de un diario, que era el diario manchego, que están en el camarín de la Virgen, de las fiestas patronales, y hay una escena buenísima que sale una tartana donde hay gente bajándose, yo no sé cuántos irían ahí a presión, porque la foto, imaginaros, vamos, que estaba bien aprovechada. Están los toros, en la plaza de toros, en la plaza de la Virgen. Por eso se puede construir una plaza de toros a final del 19 en la Virgen. ¿Por qué? Porque no había... era campo. Y también salen las celebraciones de la procesión, del alumbrado, de todo eso, un reportaje como los que ahora podemos encontrarnos en el Lanza o en la Tribuna, a principios del siglo XX. ¿Vale? Entonces, bueno, son algunos elementos que me gusta reseñar porque en Miguel Turla le hemos dado la espalda al tren cuando empezaron a quitar la estación, y la gente que viene de fuera y nos dice, pero vamos, estando pegados a Ciudad Real, ¿no hay estación de tren? Pensarlo, tenemos pava, ¿no? Todavía, pues ya está. Bueno, vamos a avanzar y vamos a lo que llamamos un callejón de servicio, ¿vale? Para que también lo veamos. Vamos a meternos por la calle de los Vera, ¿vale? O calle Vera, pero tradicionalmente la calle de los Veras. Ahora veremos por qué, ¿vale? Bueno, fijaros que no sé si os habéis dado cuenta, pero cuando venís para acá todavía se conservan restos de tapiales de esas almacenes, de esos huertos agrícolas que había, fijaros, pegado prácticamente a la plaza del pueblo. Este tipo de calles es lo que llamamos calles de servicio. Calles de servicio son aquellas calles donde están los portalones o donde están las puertas llamadas falsas. Las puertas falsas son las que conducen a un tipo de casas que se caracterizan porque son de autoabastecimiento. Me explico. Esas casas cuentan con la vivienda principal, que suele dar a la calle principal, y luego una serie de dependencias que acceden a un gran huerto, generalmente empedrado, en el que actúa como era,
con bodega, con pósito, donde se almacena ese trigo, y donde vamos a ver también pajares y demás. Fijaros que todavía se conservan restos, no solo de fachadas, sino que hoy todavía hay naves agrícolas que dan aquí, esas dos portalones grandes que tenéis ahí. Pues bien, la calle de los Vera se va a llamar así, o Callejón de los Vera, era su nombre originario, Callejón de los Vera, porque era una calle de servicio. ¿De qué casa o de qué casa principal? La casa principal era la de los Vera, que es esta casa que tenemos aquí y que hoy tradicionalmente pues la conocemos como la de los Chiles. Nos entendemos todos así, ¿verdad? Sí. No faltamos a nadie. Mucha obra. ¿Eh? A ver, yo soy nieto de Salustiano Boliche y tan orgulloso. Bueno, pues bien, estos Vera originariamente era una familia que desde el siglo XVII estaba asentada en Miguel Turla. Una familia donde generalmente el mayorazgo es que solo hereda el hijo mayor, ¿vale? Con lo cual, el mayor hereda todas las propiedades vinculadas a la familia. Si es chico, si la hija es la mayor, hereda el chico, tiene prioridad, ¿vale? Y el resto de hermanos, después del que hereda el mayorazgo, que no es divisible, no se puede partir, se empiezan a partir en el siglo XIX. En el siglo XIX van a cambiar de táctica y la táctica es casar al hijo mayor de una familia rica con la hija mayor de una familia rica, y así el capital no se parte. ¿Os suena, no? Sí, sí. Está todo inventado, ¿eh? Pues bien. Esa familia, el segundo hijo, generalmente lo destinaban a la iglesia. Era una manera de hacer carrera eclesiástica. Uno de esos Vera, en el siglo XVIII, fue vicario, ¿vale? Vicario de Ciudad Real. En ese momento no existía el obispado de Ciudad Real, sino que dependíamos del arzobispado de Toledo. Y ese Vera va a tener un papel muy importante, no solo en el remate de la construcción del templo de la Virgen de la Estrella, sino que va a convencer al ministro de Hacienda de Carlos IV, ¿vale? Imaginaros, el ministro de Hacienda de la Corona de España, de que puesto que no tiene hijos, pues que el mejor sitio para que se entierre, y por tanto paga la obra, es el Marqués de Casa Treviño. ¿Os suena en Ciudad Real la Casa de las Cabezas? En la calle La Paloma, donde está la delegación de la Junta. Bueno, pues una rama de esa familia. Por eso las dos tumbas que hay en la Virgen de la Estrella son de ese matrimonio. Pues bien, este cura que debía ser también un político muy hábil, pues lo que va a lograr es que buena parte de la donación y herencia de esa familia acabe en Miguel Turla y acabe en colección de pintura, en la parroquia, que acabe atrayéndose a Miguel Turla donaciones y fincas, y esas fincas van a jugar un patronato, un priorato, que se va a crear con el objetivo de que aquellas familias que no tenían recursos para poderse enterrar, pues a través de lo que gestionaba el arriendo de esas tierras, se les podía dar santo funeral en condiciones y con una tierra que no perdían, ¿vale? Pues bien, esos Vera, o los curas Vera, que era como se les denominaba, porque va a haber distintas generaciones de esos curas, pues esa casa principal, la familia va a acabar extinguiéndose, no van a tener descendientes, y los últimos de esos Vera, que son sacerdotes, lo que van a hacer es coger y al concejo dejarle la casa. Esa casa se va a subastar y esa casa va a acabar comprada por una familia de indianos. Un indiano es un español que se va a América, que hace fortuna y que vuelve aquí y se asienta. Bueno, pues los Fernández, que dicen los Chiles, porque la fortuna la hicieron en Chile, en el siglo XIX. Y en la casa de los Vera empezaron la reformaron a la casa que tenemos hoy. En el interior tienen unos frescos del Canal de Panamá, de la Patagonia, de todos los lugares por los que fueron pasando.
Esta gente, cuando llega Miguel Turla, lo primero que hace, porque eran originarios de aquí, tenían cierto parentesco con esta familia, lo primero que hacen es que en unas minas que tienen en Chile, seguro que os suena el guano. ¿Os suena el guano? El guano es mierda de murciélago, que se utilizaba de abono, y había mucho. Bueno, pues la comercializadora del guano va a ser una empresa que va a ser suya. No sé si os suena una que se llamaba El Gaucho. Unos sacos de arpillera, con un tío con un sombrero montado a caballo. Sí, os suena, ¿verdad? Ellos eran los distribuidores en todo el interior de la península. Nitratos de Chile, que era como los denominaban, pero bueno, originariamente era guano. Pues bien, lo primero, tienen minas y lo que van a hacer es que cuando vienen a Miguel Turla y vienen con bien de un viaje que era peligroso, pues lo que van a hacer es, en acción de gracias a la Virgen de la Estrella, le van a regalar un brillante. Un brillante que hoy está insertado en la corona. Es un brillante que viene de Chile. Viene de las minas de Chile. O sea que fijaros cómo se va relacionando las cosas. ¿Eh? Sí, porque no lo tenían. No lo tenían. O sea, esta gente viene viene en el último cuarto del siglo XIX. Entonces, si no, igual que los franceses se llevaron aquí pinturas, una colección de pinturas tremenda, y quemaron medio pueblo y fusilaron a unos cuantos que pertenecían a la guerrilla, pues no hubieran dejado nada. Pero todas esas joyas son posteriores. También pensar una cosa. Otra cosa tendremos en Miguel Turla, pero por tontos no pasábamos. La gente lo que hacía era, incluso las joyas que tenían cuando la ocupación francesa, las cosían en las bastillas de la Europa, para que no se las hipiaran. ¿Vale? Pues iros vosotros de las hijas del zar. ¿Eh? Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Vamos a continuar por la antigua calle Toledo. Y vamos a ver dónde se acababa esa calle y dónde se acababa el pueblo, ¿vale? Venga. Bueno, pues bienvenidos a los arrabales del pueblo. O sea que resulta que el centro no era tan centro. Fijaros que prácticamente tenemos, por un lado, la calle Toledo, porque es que es el camino que marca Toledo, y que era el camino que enlazaba directamente a Peralvillo. Y si os fijáis, el camino autovía del puente, que salta el puente y que conecta con la autovía, conecta con lo que es el camino de las Cabezuelas, enlazaba directamente hacia Peralvillo y hacia Toledo. Entonces el nombre de la calle venía ni que pintado, porque marcaba la orientación geográfica hacia dónde se iba, por tanto hacia el norte, ¿vale? Pues bien, esta calle tenía una característica muy concreta y no nos hemos podido parar por el tema del tráfico, por evitar un poco. Pero habéis visto que hemos hablado de la casa de los Fernández, a continuación hay otra casa más, enfrente donde está el centro comercial había casas también importantes y no sé si lo recordaréis, pero justo la plaza se enmarcaba ahí con un rincón y un pajar, que era justo el acceso, era un cuello de botella, porque la gente que viene a Miguel Turla le dice, sí, esta es la plaza del ayuntamiento, miran y es una calle, no es una plaza. Y si lo miráis,
realmente al hacer la reforma de los portales se perdió, digamos, esa idea de plaza que tenía en su momento. Pues bien, tenemos esta calle que conecta directamente con la calle Malpica, que se hace en los años 20 para conectar la zona del Barrio Oriente, la zona nueva de la calle Ancha y la estación del tren, y no hay más. Un matadero que estaba a tomar por saco en una zona que se inundaba un día sí y otro también, y no había más pueblo para allá. Todas estas construcciones son construcciones que, digamos que de los últimos 90, 100 años para acá es cuando se ha ido ocupando toda esa zona. Originariamente eran zonas de ensanche, zonas incluso que no servían para la explotación agrícola porque eran tierras que se tendían a inundar y creaban unas charcas verdaderamente importantes. Y cuando llueve, algún recuerdo da. Si no, que me pregunten en la calle de Hinojar, que no era la primera vez que hay alguna foto que hemos puesto en Malas Tardes de un tractor pasando justo por ahí con la calle de agua hasta aquí. O sea que imaginaos un poco cómo era la coyuntura en esta zona. La calle Hinojar lo que actúa era como conexión. ¿Conexión entre qué? Entre la calle Toledo y la calle del Aire. Porque en los mapas, toda la zona que sale posteriormente detrás, incluido el Terrero, aparecen como lagunas y tierras desaprovechadas. Unas eras y poco más. No hay nada. La calle Azorín, toda esa zona. Lo único que se va a hacer, que se va a incorporar a finales del siglo XIX, principios del XX, es lo que llamamos el callejón sin salida. Hoy calle San Marcos. Bueno, hoy siempre. Pero la gente mayor decía el callejón sin salida. Y ese callejón eran una serie de casas que son todas iguales y que, bueno, en una de las rutas que hicimos hace poco pasamos adrede por ahí, en las que eran casas que se basaban en una estructura clásica, es decir, de una planta, dejaba dos aguas, una entrada a modo de zaguán, cocina, dormitorio con pollos, pozo, compartido y corralón adentro. Es lo que eran, todas esas casas eran todas iguales, tanto las que daban para el terrero como las que daban para la cabilla, y que se iban adaptando a toda esa zona de encharcamiento. Después se hizo un campo de fútbol, un cine, que a lo mejor muchos recordáis, de ir a las taquillas y esas puertas falsas que había grandes que te daban acceso por ahí, ¿vale? La calle Hinojar, si os recordáis, y hacía poco se veía porque estaba levantada en aquella parte, se había ido parte del cemento, ya lo repararon, se veía el empedrado. Y es que si os fijáis, las calles que estaban empedradas en Miguel Turla, de piedra redonda, eran La Corte, Malpica, Hinojar, el callejón sin salida y la calle del Aire. Originariamente, luego ya fueron haciendo más, incluso algunas se pusieron adoquines, como en la calle Real, unos adoquines negros, si os recordáis. Pues bien, esta estructura lo que intentaba era intercomunicar el pueblo. O sea, si os dais cuenta, el centro neurálgico del pueblo no está en el centro urbano, está desplazado hacia el norte del pueblo. ¿Por qué? Por las lagunas. Las lagunas originarias. Esas lagunas lo que hacen es que cuando los calatravos vienen aquí, cambian el pueblo del Barrio Oriente, que está en alto, a una especie de isla natural entre lagunas, que es justo donde ahora mismo está la parroquia. Entonces, eso hace que se descentre la ubicación urbana del pueblo y que, como luego la construcción es irregular, lo que se va a ir ensanchando es ¿hacia dónde? Hacia zonas de secano, zonas que no se inundan. ¿Qué? El Barrio del Cristo. ¿Vale? Entonces, eso es lo que condiciona esa trama urbana. Y por eso, fijaros que si esto fuera, bueno, estas calles, ¿cuándo las hacen? Estas calles, la calle Toledo, la calle del Aire, originariamente son calles del siglo XVIII. Y si os dais cuenta, esto hace una cuadrícula. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII empiezan a cuadricular, a organizar los pueblos en forma de damero. ¿Por qué? Porque facilitaba el transporte. Por eso luego en el siglo XIX, todos los tractores y en el siglo XX, todos los tractores con la uva pasaban por aquí. Y si no recordarlo.
a la calle Botija, hasta esta zona, la bodega que tenéis ahí al lado, etcétera. ¿Vale? Pues bien, ahora vamos a ir, a ver si nos da un poquito el aire, a la calle del aire, ¿vale? Venga. Bueno, no sé si se nota el aire. Algo, ¿no? Vale. No es que nos vamos a resfriar. Bien, a ver, la gente empezó a llamar la calle del aire porque generalmente en invierno, cuando entra el aire en el norte, se solía enfilar bastante por esta calle. Lo de Ramón y Cajal tiene 4 días. Fue a partir de que le dieron el premio Nobel, en el que se hizo una moción en todos los ayuntamientos de España para ponerle una calle a Ramón y Cajal, ¿vale? Sí que eran originales la calle Hinojar, porque si la calle se llama Hinojar, ¿qué planta podría haber por allí? El de las berenjenas. Toda esa zona estaba lleno y es un tipo de planta que en terreno calcáreo, terreno de caliza, de cal, se desarrolla muy bien y toda esa zona estaba cubierta, ¿vale? De eso. Y la calle San Marcos, ¿por qué pensáis que se llamaba calle San Marcos? ¿San Marcos quién es? ¿El patrón de quién? No, de los charcos. ¿Y cuál es la zona que se inunda más del pueblo? El callejón sin salida. Pues toma, doble vocación. La prueba es que en muchos casos no había ni desagües. No había ni desagües. ¿Por qué? Porque ahí había una laguna. Ahora nos vamos a meter por la calle Cavilla, que después pusieron perlerines en honor a los personajes del Quijote, que eran originarios de Miguel Turla, ¿vale? Que eso sería conveniente que los leyéramos de vez en cuando. Y aquí había otra gran laguna, en esta zona, o mejor dicho, una sección de la laguna principal, porque como se iban desecando, la gente lo que hacía era ir tirando escombros para ir ganándole terreno a esas lagunas. Entonces lo que se hacía era, pues que en cierta medida iban colmatando ese terreno. Problema, que cuando llovía muchísimo, como los desagües, el pueblo va así, pues todo el agua venía otra vez al mismo sitio y a sacar agua. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la calle Cavilla, Cava significa zona de relleno, pequeña laguna, zona donde se acumula el agua, le llamaban Cavilla a una zona muy amplia, que básicamente va desde las esquinas de la calle, creo que es Rocinante, si no me equivoco, con la del aparcamiento. Toda esa zona era la que se inundaba fijo. Y las casas, esas que os he dicho, que la familia Fernández, en épocas de María Hilaria, muy nombrada en el pueblo, que era la abuela de Lucas viejo, el abuelo, María Hilaria fue la que construyó la casa en 1929 donde viven los Gómez, pues construyó casas con el objetivo de que a sus trabajadores, a modo de patacón es que cada mes vas dando una cantidad conforme puedes, pues ella construía las casas como una especie de promoción pública, pero a través de una empresa privada, para que así sus trabajadores tuvieran casa propia. Por eso, estas casas que dan aquí, que dan a la calle San Marcos y que dan al Terrero, son toda esa urbanización, vamos a denominarla así, es de principios del siglo XX y que están vinculadas con la Rerum Novarum. León XIII, el Papa León XIII, pues condenó por igual al socialismo como al capitalismo. Y lo que marcó fue una línea intermedia, que era dentro de la doctrina social de la Iglesia, eran que hubiera sindicatos católicos en las cuales hubiera lugares de reunión donde hubiera propietarios y braceros o jornaleros. Y era una manera de llegar a una especie de entendimiento entre ellos sin que hubiera esas tensiones que se van a generalizar sobre todo en buena parte del siglo XX.
¿vale? Era una manera de amortiguar socialmente esas tensiones. No había casa, la gente quería una casa. Fijaros que somos el único país de Europa donde la gente mata por tener casa en propiedad. Recoges a los suecos y es un 10% los que son propietarios de casa. Y en cambio aquí había dos cosas que estaban claras. Una, tu casa, y la otra, la tumba del cementerio. Las dos casas. Bueno, vamos a subir por la Cabilla, ¿vale? Y vamos a ir hacia la antigua prensa, en este caso bodega de los Fernández, que originariamente fue una destilería, y vamos a seguir hasta la calle, hasta la llamada calle Real, que se llama así desde el siglo XVIII, ¿vale? Bueno, lo que hoy es el aparcamiento era una de las destilerías más importantes que había en La Mancha, hasta que después se reconvirtió. ¿Tiene coche? Pues mira qué bien. A ver, donde estamos ahora mismo formaba parte de una destilería muy importante, y digo que fue muy importante principalmente en los primeros 25 años del siglo XX. Esta destilería, que la gente de Miguel Torga la conocía como la destilería del Mediquillo, ¿os suena? Sí. El de la copla, al que secuestraron. ¿Dónde está por aquí? He visto antes a que cantaba la copla, no lo veo ahora mismo. José estaba por ahí, ¿no? José, ¿estás por ahí, no? Está la jefa. Bueno, pues nada, el vicio, hay que dejar el vicio. Bueno, lo digo porque a raíz de la copla que interpretabais vosotros, bueno, pues ese mismo, pues tenía una destilería muy importante, incluso en la feria, en la Exposición Universal de Bruselas, le dieron medalla de oro al licor, al aguardiente que se hacía aquí. Hacían aguardiente, hacían lo que denominaban aquí coñac, ¿vale? Aquí luego le cambiaron el nombre, brandy, pero coñac porque sí, se copió la receta francesa, y se hacían los anisetes que estaban desde el carrascudo, que era el que se utilizaba originariamente para las rosquillas, y luego estaba el fino o anisete que se tomaban las palomitas. Que se usaban para curar los botijos. Y la polilla de aguardiente. También. Bueno, pues originariamente después quebró, ese negocio quebró, y esto lo compraron la familia Fernández. Hizo una bodega que muchos recordaréis, pues que estuvo en funcionamiento pues prácticamente hasta los años 90, en las que ya todas estas bodegas tradicionales no eran competitivas. Imaginaros, aquí había una bodega, que primero fue destilería, como os he dicho, donde hemos hecho la parada en la calle El Aire, era otra bodega. Ahí había en los Herbás otra bodega, hasta prácticamente la casa de cultura, y que bueno, pues era una zona que estaba especializada en eso. ¿Por qué en esta zona? Pues muy sencillo, porque tenía muy buena conexión, era terreno muy barato, más barato, no era de nadie. El primero que llegaba lo escrituraba y eso se acabó. Y además comunicaba muy bien con la estación del tren. Con lo cual, decían, había un viajero de estos románticos, un viajero de estos del siglo XIX,
decía que cuando llegó a Miguel Turla el hombre, aparte de poner verde la obra que se estaba haciendo de la Torre del Cristo, vale, pero eso lo escribió después, aquí no tuvo huevos. Decía que había un olor a licor en el pueblo. Tipo la de cantonerazo. Como, igual que vas a las Pedroñeras y allí no aparece un vampiro por el olor a ajo que hay, pues aquí había un olor a las destilerías, pues que daba gusto. ¿Vale? Pensar en aquella época, el alcohol, tanto el alcohol, el vino, como el alcohol destilado, eran productos de primera necesidad. A lo mejor la gente no tenía un duro, pero beber tenía que beber. Pero tenía que beber porque era la única manera que tenían de tener calorías rápidas para poder trabajar y para poder estar caliente. O sea que digamos que bebían casi por necesidad. El agua tampoco estábamos... No, el agua luego se metía en las casas y había ranas y todas las cosas que decía. ¿Vale? Recordar también una cosa, y es que a los niños pequeños cuando lloraban, cogían un trocillo de tela, se la mojaban en anís y decían, chupa, hermoso. No daban un ruido, mira qué hermosos están todos, ¿no? Bueno, vamos para la calle Real. Y luego que nos gustan los botellines. A ver, la calle que hoy se llama Calixto Arroyo, en el siglo XIX se llamaba Roque Blanco. Y era una calle que hacía lo mismo que la de la Cabilla, era una calle de servicio, de ahí su estrecho, y salía ¿a dónde? A dos calles principales. La calle de Doña Glosa, de ahí, calle de la Glosa, y la calle del Barranco. Y la calle del Barranco, está pensado que lo diga yo mucho, era porque uno de los sumideros principales del pueblo, desde el siglo XVIII, estaba justo entre la calle Real y el arranque de esta calle, de la llamada calle, la gente le llamaba Barranco, ahora es Príncipes de España, o Príncipe de España, es que ya ha ido variando, pero vamos. ¿A dónde va? A la calle Barranco. Y nos entendemos, nos seguimos todavía entendiéndonos todos, ¿no? Esta calle lo que actúa es, estas calles es del siglo XVIII, la calle del Barranco es del siglo XVIII, y lo que hace es también unificar esos caminos, porque el camino de Alarcos, que viene de allí, viene a conectar directamente a la calle Real y a la aduana, que eran los lugares donde venían desde Ciudad Real, que tenían que apoquinar por venir de allí. ¿Vale? ¿Por venir de dónde? De Ciudad Real. Las tierras de Calatrava, los pueblos de la Orden de Calatrava, desde el siglo XV, XVI, XVII, los pueblos de Torralba, Pozuelo y tal, podían venir a vender cosas a Miguel Turla y no pagaban ningún impuesto. En cambio, los que venían de Realengo, o sea, culipardos, pues se les dejaba, venían, sí, pero pasaban por la aduana. La aduana es la casa, la llamada Casa de la Inquisición.
y era donde tenían que soltar la gallina para poder vender en el mercado. Y cuando dicen soltar la gallina, es porque podían pagar o en moneda o en especia. Y la especia o especie era, si vendías gallinas o vendías huevos, dejas allí la gallina y le pelamos las patas. ¿Os suena eso, verdad? Y todo eso luego iba al pósito y se utilizaba para, pues eso, para desarrollo urbano, para el pueblo. Entonces, igual, es una calle de servicio que da a una calle principal. Vamos a bajar por la calle de Doña Rosa, porque de la casa de Doña Rosa queda algún vestigio. Un poquito ya, pero queda algún vestigio. Es una casa de agricultores muy importantes y que, bueno, pues se acabó extinguiendo, pues como tantos linajes y tantas familias, ¿vale? Y de aquí nos vamos a ir para el callejón de Telégrafos, que también nos sonará, ¿vale? Pues venga, vamos a ver. Fijaros en el balcón que queda de esa antigua casa, que ocupaba toda la manzana. Ahí tenéis la casa de Doña Glosa, lo que queda de la casa de Doña Glosa. Y aquí a la derecha, a mi derecha, tenemos la casa de un familiar de la Inquisición. ¿Vale? Tiene el escudo con la cruz, la llama y la espada, que es el símbolo de los familiares de la Inquisición. La gente que se supone que eran cristianos viejos y que como tales, pues eran los informadores de la Inquisición en cada una de las localidades. Los propietarios de esta casa tuvieron mucho trabajo en el siglo XVIII, sobre todo porque había brujas en Miguel Turga. ¿Vosotros os creéis eso, que había brujas aquí? Bueno, fijaros, no sé si os habéis dado cuenta de ese pequeño balconcito en madera que quedaba en la calle de la Glosa. Eso es el vestigio que queda de una casa que ocupaba casi toda la manzana, para que os hagáis una idea. Empiezan a partir partes, a vender unos con otros, pues lo que pasaba con las casas de antes, ¿no? Bien, hemos bajado a la calle hoy Miguel Astilleros, tradicionalmente calle de la Iglesia. Calle de la Iglesia que iba o que unía las iglesias y que iba a la Plaza Nueva, que es como se llamaba la Plaza del Cristo. Llegaban hasta aquí, ahí calle del Cristo, hasta ahí, Plaza Nueva y calle de la Corona. La calle Libertad, en el siglo XIX, se va a denominar calle de la Corona. Y va a ser, digamos, esa prolongación de la M30 por ese lado del pueblo. Y si os dais cuenta, el tráfico sigue saliendo a todas esas zonas para vaciar hacia la carretera. Fijaos que hay una tendencia a todo eso. Estamos en otra calle de estas calles de servicio que os decía, en este caso la calle Peligros, o el callejón de Telégrafos, que es como la gente lo denominaba, que también era una boca calle, se la denominaba así, de un camino, y es, en este caso, el camino del Pardillo. O sea, prácticamente lo que hace es ir englobando, ir metiendo un anillo en torno a ese pueblo, en torno a la antigua villa medieval. ¿A dónde nos conduce esta calle? Algún vestigio de la muralla. Nos conduce al cuartel de la Guardia Civil del siglo XIX, que es la casa que hay en el aparcamiento, que era un cuartel, lo llamaban cuartel de caballería, pero realmente era de la Guardia Civil, y que va a estar en funcionamiento hasta prácticamente los años 40, el momento en que se decide trasladar y crear un cuartel de nueva planta que hoy ya está desaparecido, que es ese aparcamiento que ha quedado tan majo en la calle Real. Digo aparcamiento porque está siempre lleno.
ese acuartelamiento tuvo un episodio muy interesante, porque ya sabemos que las de Miguel Turla, os he dicho antes que había brujas, ¿no? Pero flamencas también, ¿sabes? A ver, la gente de Miguel Turla, ¿qué significa flamenco, flamenca? Un flamenco es que eres más chulo que un 8. Mira, niño, no te pongas flamenco que te aprieto. ¿Eh? Bueno, pues aquí las de Miguel Turla siempre han sido muy flamencas. Ah, somos. Lo habéis dicho vosotras, ¿eh? Vale. Pues resulta que en 1929 hubo un intento de golpe de Estado dirigido por el general Aguilera y había órdenes en los acuartelamientos de la Guardia Civil de que se ocupara. El gobierno de Primo de Rivera lo que va a hacer es que va a ordenar a todos los acuartelamientos en cada uno de los pueblos que resistan el levantamiento popular que se estaba produciendo y mirar por dónde aquí se presentaban unos cuantos de Miguel Turla a sacar a los guardias. Y lo sacaron como de aquella manera, o sea, a guantazo limpio. Pero mirar por dónde la mujer del capitán, que era de Miguel Turla, más o menos se puso un poquito flamenca. Y se puso flamenca del siguiente sistema. Con sartén, con el aceite hirviendo, no se le ocurrió más que tirar por la ventana principal a todo el que pasaba. Al grito del que tenga huevos que me coja. Decían que no era una mujer, era una fiera. Mordisco, vamos, que la dejaron por imposible. La dejaron encerrada en una habitación y se fueron todos. Bueno, pues Primo de Rivera en el 29 la condecora. Al valor y al mérito. Guardia Civil honoraria. Pues imaginaros cómo sería la señora. De armas tomar. Aquí un ejemplo de flamenca chorriga, ¿vale? Venga, vamos a seguir. A ver, fijaos que venimos del Pradillo de la Clavería, donde ya a mediados del siglo XIX se habían construido unas escuelas en torno a lo que había sido la antigua capilla de la Clavería, donde hoy están las escuelas, pero estaban más pintadas, digamos, para el parque. Esas escuelas son consecuencia de la Ley Moyano, de 1857, en la que por primera vez se obliga a los ayuntamientos, que eran los encargados, de construir escuelas de primeras letras para que todos los ciudadanos, palabra que ya era nueva en el argot del siglo XIX, pues pudieran formarse y pudieran aprender a leer y a escribir. A ver si pasa otro coche. Fijaos que hemos subido por la calle de la Tercia, que era la antigua casa que ya he explicado en otras ocasiones de la Orden de Calatrava,
donde se recogían los impuestos, y hemos pasado por la calle San Juan de Ávila, que la gente la conoce como la calle de los silos. Los silos porque estaban los depósitos de grano de la Casa de la Tercia, originariamente. Y conectaban con un camino, que es el camino del Toledillo. El Toledillo es una aldea medieval, igual que el Pardillo, pues son fincas. Pero en el siglo XIII, siglo XIV, eran aldeas, como hoy puede ser Peralvillo perfectamente. Y eran zonas a las que se iba a comerciar o se iba a trabajar. Por tanto, el Toledillo no es por pensar que no es Toledo, porque fijaros que la calle Toledo es la de Don José, como decimos, ¿no? José Mora. El Toledillo hace referencia a esa finca que originariamente fue un pueblo, que también se le conocía como la aldea de Ballesteros. No confundamos con el pueblo. Y es que mucha gente de allí se dedicaba a ser algo así como soldado profesional de la Orden de Calatrava y eran del cuerpo de Ballesteros, ¿vale? Otro de los caminos que veis que comunica con la Serna y que comunica con toda la zona más elevada del pueblo y que va hacia el Jabalón, ¿vale? Igual que ahora vamos a ir para allá, veis como la calle Granada desde el siglo XVIII lo que se va a convertir es en esa radial junto con la calle Carretas, de tal manera que vaya a comunicar. Miguelturla hoy parece un pueblo de paso entre Ciudad Real y Pozuelo, para que nos entendamos, o Almagro. Sin embargo, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, era un cruce de caminos por el que básicamente todo el que venía desde el norte, de la zona de Peralvillo, Fuente Nolaya y demás, tenía que pasar por narices por aquí para ir hacia Pozuelo o ir hacia la zona del Congosto, que el Congosto no el de Peralvillo, sino el Congosto del Jabalón, que es la zona de la Virgen de los Santos, la Nava, que es la zona que se abre hacia el sur de la provincia, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta calle pronto van a empezar a construir casas, sobre todo en esta vertiente, porque lo que van a actuar es como marcar todas estas casas que están a este lado, son casas que se llevan respecto a las casas de este lado entre 100 y 150 años de diferencia, porque esto era campo, eran eras, y esto ya eran casas asentadas, ¿vale? Ahora vamos a ir a la otra casa, al cementerio, y a otro cruce de caminos, ¿vale? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo le decían al camino a la Puebla? El camino, ¿cómo has dicho, Sacra? Del Camposanto y también de los Callaos, ¿vale? Venga. José Autopista, ¿dónde estás? Vente para acá. José, vente para acá. Haz el favor, hombre. No, si la bolsa le va a hacer falta. No, que voy a explicar ahora eso y le damos a la gente el plano para que lo tenga. ¿Te parece? Bueno, llegamos a la última estación. Vamos a acabar en la Soledad. Sí, en la Soledad. Porque nos hemos pasado bastante. Bueno, ahora viene un coche
¡Qué suerte! Bueno, vamos a dejar que pase, ¿no? Total, uno más, uno menos. Sí, no sea que pase de esta manera. Vas a repartir. Reclama el mismo. Luisma, ¿dónde estás? Que no te veo. Se ha ido ya. Prima. El secretario. Bueno, a ver, como os decía, estamos en la calle Ciruela, que marca o bifurca y viene a actuar un poco como lo que hace la calle ancha, recoger varios caminos para entrar hacia el interior del pueblo. El Camino de la Puebla, que bueno, pues nos enmarcaba lo que era, igual, la Puebla originariamente era otro asentamiento de origen medieval, que hoy todavía se conserva una gran finca y un chalet que hay allí y demás, pero que estaba muy vinculado también con la economía agraria, no solo de Miguel Torres, sino la vinculación con Pozuelo. En esta zona es donde en el siglo XVII deciden sacar el Campo Santo. Hasta ese momento el cementerio era el pretil. Todo el mundo, o gran parte de los que estáis aquí, sabéis lo que es el pretil. Y es esa, la plaza, la zona que rodea la iglesia, el Zacarías, vamos. Y la espalda. Originariamente era una especie de parque con muchos árboles, con bancos muy hermosos. Claro, estaba lleno de churriegos, por imaginaros la sustancia. ¿Cómo crecían los árboles? En el siglo XVII, en un humilladero o una especie de calvario, la orden de la hermandad o cofradía de la Vera Cruz construye una ermita. Esa ermita, que actúa como ermita funeraria, se pone bajo la advocación de Santa María de la Soledad y del Santo Sepulcro, y que es el sitio donde hoy todavía se dan esos dos cultos y es la sede de dos hermandades de Semana Santa. Tenéis que daros cuenta de una cosa, y es que las iglesias solían estar en el centro del cementerio. ¿Qué quiere decir eso? Que todas estas casas que tenéis aquí, es más, todas estas casas van a ser consecuencia de la desamortización de los cementerios y van a poder construir a precio muy barato casas sobre terrenos que sí, que estaban muertos, pero bueno, que están debajo del suelo, lo mismo da. No se queja ninguno. Así pasa, luego hace sobra y parece esto Hamlet, ser o no ser, ¿vale? Ese cementerio después, digamos que se fue empujando hacia el Camino de la Puebla o el Camino del Campo Santo, como también se la denominaba. Es más, la piscina, veis los árboles, ¿no? Son grandes, ¿eh? Si es que entre flamencos y buena sustancia, imaginaros. Bueno, pues... La otra tierra se la llevaron al monte. Claro. Ese parque la quiero con la tierra de ahí porque sacaron... Es más, con lo que se rellenó parte de lo que se llenaba de agua, pues la otra cava que está... Sí, pero no, pues, crecieron unos rosales. ¿Qué? Claro. Pues, a ver, ante todo había que ser prácticos. Aquí se utilizaba todo. ¿Vale? Bien. Originariamente la calle Granada seguía prácticamente hasta allí. La calle Dulcinea o calle del Yeso, como se la denominó, va a empezar a denominarse calle del Yeso a principios del siglo XX, para diferenciarla de estas calles, de la calle de estas esquinas que nos marca con la calle Granada. Pero hasta en un primer momento era todo lo mismo. ¿Por qué? Porque este camino te conecta con el Pozuelo por el Camino de la Calzada y el de los Chesaires, como decían, y es un ramal del Camino Pozuelo que baja más para allá. Con lo cual, toda esta zona, ya podéis imaginar, que era descampado, igual que todas las zonas que hemos ido viendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues la Soledad tenía una función muy concreta, y es que era el lugar donde se hacían los responsos.
Cuando a alguien se le llevaba a enterrar, se paraban en la Puerta de la Soledad y aquí, digamos, el responso era, pues, ve con Dios, ¿no? Es más, la Soledad tenía una ventana, que todavía se nota el negativo, la marca donde estaba la ventana, donde la gente tendía a poner velas y ponían fuentecillas de aceite con las mariposillas. Y que generalmente, en la noche de difuntos, la gente venía aquí a rezar el responso y a poner la vela. Y que, bueno, pues luego ya la gente en 1923 se decidió cambiar el cementerio, pasarlo a donde está hoy, por temas sanitarios y demás, pero sobre todo porque el cementerio se lo había comido las casas de la gente. O sea, la gente vivía con los muertos. Y el problema no era vivir con los muertos. El problema era que en una época donde no había desagüe, las aguas subían. Pues imaginaros las epidemias de tifus que se daban. Bestiales en el pueblo. No sabéis cómo bajaba el agua, pues el camino estaba en hondo y allí en el pantano. El camino estaba en hondo. Exactamente. La calle Ciruela. Y todavía el agua bajaba. Llovía más que ahora. Y había menos desagües que ahora. Todo se ha dicho. Una vez con un entierro y tuvieron que sacarlos con carros, a sacar al duelo, que quita las puertas abiertas, todas las casas llenas, se puso todo esto y tuvieron que sacar a gente que iba al entierro. Estaba barquillo, estaba yo barquillo de papel. Ahora que estáis aquí, estáis muchos de la Soledad. Acordaros que esta zona se la denominaba el Arrabal de la Soledad originariamente. ¿Vale? Escucha, el arrabal era lo de detrás, esto era la Soledad. Esto era la Soledad, ¿no? Y el Arrabal es aquello. Muy bien. ¿Ves? Todos los días se aprende algo nuevo. Él estaba a las afueras. Y cantaba también los cantares muy bien. Sí, también. La flamenca de la Soledad. Con otra cosa, que yo no nací aquí, No, pero yo nací en la calle Leire. en la calle del Aire. Fíjate. Bueno, 3 cosillas para acabar. Que ya es hora de que nos vayamos todos a casa. ¿Eh? Yo es que no me la sé. ¿Te la sabes tú? Pues cantará. Hay muchas. Es un barrio muy bonito. No vio arriba de otro. Porque había mucha luz, ¿a que sí? Como hablaron el sepulcro. Bueno, en primer lugar, José, que sabéis que es miembro de la Junta Directiva, ha tenido a bien preparar una cosa. Y es que os ha sacado el plano de 1885, os ha marcado los caminos para el que se lo quiera llevar de recuerdo. O por curiosidad, lo ha traído aquí y lo ha preparado para todos vosotros. He sacado 100 copias, pero si a alguien le falta o se queda sin ella, Pues que haga fotocopias. algo más. No sé, hacemos fotocopias. Entonces, bueno, pues ahora que os la vaya dando ya. Segundo lugar, pediros disculpas porque nos hemos alargado más del horario que teníamos previsto, pero es verdad que no es lo mismo. No es lo mismo ir con un grupo de 40, de 60 personas que con un grupo de 200 que nos hemos juntado, porque la Virgen estaba llena y la gente se iba sumando. Y bueno, pues daros las gracias desde la Asociación Cultural Malas Tardes, pues por haberos sumado a esta actividad, que cada año va un poquito a más y que, bueno, pues nos ayuda a poder conocer lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, que no perdamos nuestra identidad de Miguel Churreños, de Churriegos, como somos. También sabéis que la revista la tenemos en 2 puntos de distribución para aquellos que quieran adquirirla. En Fegopan, en la panadería de Goyo, y en el Colmao, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de la revista. Son artículos de investigación de historia de nuestro pueblo, ¿vale? Entonces, bueno, pues es fácil para que os podáis hacer cargo con ella. Y nada, pues muchísimas gracias a todos y vamos a disolver la manifestación, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti.